Buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas. Mi nombre es Carlos Elizondo y estoy haciendo una serie de videos en torno a la relación de los arcanos mayores con los arquetipos. Y el día de hoy me toca hablarles sobre el arcano de la torre, el arcano número 16 y sus arquetipos involucrados, que en este caso serían la máscara, el destructor y la sombra. En sí, el destructor y la sombra, que son lo mismo. Voy a hablar de lo que son los yoes, o lo que vendrían siendo los complejos autónomos, del maestro Gurdjieff, y también de los nodos arquetípicos, que están muy relacionados con este arcano del tarot. Y bueno, vamos a empezar con lo más importante. Ustedes disculparán, había subido un video anteriormente con la misma información, pero creo que tenía un fondo musical bastante tenebroso que no iba con el objetivo, ¿no? del mensaje. En fin. Entonces, pues aquí tenemos antes que nada esta torre. Esta torre nos recuerda a Babel. Babel, si ustedes recuerdan, era una gran torre construida para llegar al cielo, para llegar a Dios, para llegar a lo divino. Entendemos que el cielo tiene mucho que ver con el eidos de Platón, con el mundo de las ideas, y para llegar de alguna forma al mundo de las ideas, el ser humano tiene que conceptualizarlas, ¿no? Una serie de conceptos humanos y de abstracciones que nos ayudan de alguna forma a comunicar estas ideas de una persona a otra, a la sociedad, al público, e intentar entender esas ideas a través de los libros, etcétera, etcétera. El problema fue que llegó un momento en que esas concepciones humanas se valoraron a tal punto que fueron coronadas, ¿no? O sea, aquí vemos la Torre de Babel coronada, es decir, las ideas, las concepciones humanas, las conceptualizaciones humanas, pues en una torre coronada. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta torre coronada? Ustedes observarán, esta torre coronada, pues en estos momentos anda reventando, ¿no? Por la culpa de, pues, este rayo. Y bueno, desafortunadamente estas concepciones humanas llegan a convertirse en leyes, en idiomas, en ciencias, y son ciencias y leyes que tienden a ser dogmatizadas como si fueran absolutamente ciertas. Es una situación que genera bastante confusión, ya que la fe humana está limitada de alguna forma. O sea, nosotros estamos limitados básicamente pues por nuestros sentidos, estamos limitados por la tecnología hasta el punto donde ha llegado el día de la tecnología, y desafortunadamente pues muchas veces creemos que ciertas cosas que descubrimos, simplemente que sabemos, tienen carácter formal, es decir, las dogmatizamos y nos apasionamos con esas ideas a tal punto que coronamos falsedades y coronamos mitos. Por ejemplo, las leyes son mitos humanos, ¿no? ¿Quién dijo que una ley era una verdad? Es una ley que puede estar construida por las ambiciones, pues, de muchos funcionarios. Es lo que podemos ver el día de hoy con las famosas reformas estructurales, ¿no? Pero bueno, para no entrar en política, estamos ahí coronando ideas humanas que de alguna forma pues están haciéndonos pues caer, ¿no? Están rompiéndose todas estas concepciones y nos están empezando a llevar pues a pisar un fondo colectivo pues en México, en nuestro país, el día de hoy. Y si no, pues bueno, eso si no pasa en México, siempre está pasando constantemente en muchos países. Por lo tanto, pues no son ficciones humanas que desafortunadamente hacen ganar mucho dinero a pues muchos pillos que hay en la actualidad, ¿no? Entonces hay que romper con estas
concepciones, con estos dogmatismos que nosotros creemos, y saber que tenemos hasta cierto punto limitados los sentidos y la tecnología. Y bueno, ¿esto qué ha ocasionado? Esto ha ocasionado que se rompa con el cielo. Esta ruptura con el cielo pues tiene mucho que ver con la ruptura con estas ideas reales que están ancladas en ese mundo abstracto y que no podemos traerlas de alguna forma, o esas ideas que las limitamos con nuestras conceptualizaciones, que son pues, muy limitadas, simple y sencillamente porque son humanas, ¿no? Si tenemos la capacidad de razonar, pues hay que utilizar la razón para ir más allá de lo aparente, ¿no? Para eso tenemos la filosofía. En fin, el punto es que en la torre, ahora sí que en la torre, ¿no? Vemos pues la casa de Dios, ¿no? Es las ideas y los conceptos, es la casa de ese mundo abstracto. El problema es que el ser humano ha coronado estas ideas, nosotros estamos bajando las ideas del cielo, las coronamos creyendo que realmente tenemos la capacidad de conceptualizar la naturaleza, que es aplastante, y bueno, nos creemos dioses, ¿no? de esta situación. ¿Y qué es lo que pasa, no? Llega un rayo divino, pum, como buenas torres, ¿no? Truena con esa idea y finalmente a través de de esa situación tan intensa se rasga lo que es el velo de Isis, o la famosa Matrix, ¿no? Que se ha puesto tan de moda. Entonces, de alguna manera, la naturaleza pues viene con su realidad aplastante a tirarnos de pues, nuestras ficciones y de nuestras fantasías de las que tanto nos enganchamos, ¿no? Vivimos en un mundo de ficciones, nada más que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante, ¿no? Las ideas, esas abstracciones, ese mundo del más allá y esas fuerzas del más allá, curiosamente, ¿no? También a través de un rayo, las teorías primitivas de Oparin, que tuve la fortuna de estudiar biología y algo sé, pues se formaron estos aminoácidos a través del golpe de un rayo, ¿no? Entonces, a lo que vamos, que este rayo, la naturaleza realmente es divina, ya que es la que realmente ha creado las formas y nosotros somos una forma humana. El punto es que hay que darnos cuenta de que pues la sabiduría de ese mundo que está más allá y que nosotros podemos ponernos en contacto con ese mundo a través de las ideas, pues si no la traemos al presente, ¿no? Y vemos que estamos hasta cierto punto limitados, tenemos un cierto acceso, pero no todo el acceso a ese mundo. Entonces hay que recordarlo, porque si no, ¡pum!, viene la crisis. Entonces, de alguna forma, este shock que viene del más allá a través de estas crisis de la vida, pues pueden ser muy dolorosas. Me refiero a la parte de las muertes, me refiero a la parte de pues, la pérdida económica, a la parte de la pérdida del prestigio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo que va a hacer de alguna forma es lograr a través de este shock hacer que nuestro destino sea menos abrumador con nuestras fantasías y nuestra locura, si es que nos llega a tocar. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese shock a nuestra vida, ¡pum!, a lo que nos aferramos, a lo conocido, lo truena. Y puta, realmente parece una desdicha en nuestras vidas, una auténtica tragedia, ya que pues, nos duele no desprendernos de lo que nos aferrábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de estos personajes que nos creamos para sobrevivir son destruidos, se nos cae la máscara, también cuando nos llega una enfermedad y pues nos confronta con un aplastante
y dura realidad. Aquí es donde entra de cierta forma el arquetipo del espíritu, o puede entrar este arquetipo rescatando. Ya habíamos hablado en el arcano de la templanza sobre el tema de la función trascendental, que vendría siendo nuestro ángel de la guarda, ¿no? La proyección que hacemos con ese ente superior para nosotros cuando nos ponemos a dialogar con él. En realidad es un diálogo dialéctico que nos confronta con nuestra realidad y que tiende a ser muy benéfico porque es casi equiparable a una psicoterapia, ¿no? Entonces aquí es donde entra el arquetipo del espíritu, que nos ayuda a través de una función dialéctica. Dialéctica, ¿a qué se refiere la palabra dialéctica? Es como hablar contigo mismo, y al hablar contigo mismo tú vas experimentando diferentes, a través de la autoescucha, el autoanálisis, empiezas a conocerte un poquito más, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta cómo hablan esos otros yoes que te están pues frenando en la vida. Y bueno, el golpe siempre va a ser en la misma proporción al drama. Entre más grande, entre más alta sea la torre, entre más dura sea la torre, la caída va a ser muchísimo más dura. Y entonces es bien importante, pues por eso está la carta de la templanza. El arcano de la templanza nos habla de esa parte, ¿no? Entre el colgado y la torre, ¿no? El colgado es antes, está a punto de entrar a la crisis, y la torre es la crisis. Y bueno, entre esas dos está el ángel de la templanza, que es cuando nos cae el 20, ¿no? De una forma suavecita, que vendría en parte también a representar el arquetipo del espíritu. Y de repente viene el diablo, ¿no? Que es cuando estamos completamente encadenados en la ficción de las banalidades y de la Matrix y de las personalidades. Y bueno, si no entendiste, viene el duro golpe y te truena completamente la realidad que está representada en el arcano del diablo. Entonces, para esto me gustaría contar una historia muy interesante, la historia de Set y Apophis. Tenemos al dios Set. Bueno, resulta que, Set es el diablo en la mitología egipcia, y Apophis es una serpiente malvada. Pero bueno, esta serpiente malvada, un día, pues, se jaló todo el agua del río Nilo, dejándolo completamente seco. Y en ese entonces el dios Ra, que es el dios del sol, para que pudiera amanecer, tenía que cruzar el río todos los días. Pero de pronto, pues si la serpiente Apophis agarra y se toma todo el agua, pues bueno, ya no va a haber más salida del sol. Pero, ¿qué creen? La única persona que podía lograr matar a la serpiente era Set, el demonio, el diablo de la mitología egipcia. Bueno, pues mata a la serpiente Apophis, vuelve del río y vuelve a salir el sol. Es una historia muy interesante porque nos habla de que a veces nuestros enemigos, que de alguna forma externos, que luego se internalizan, pues nos hacen ver realmente cuáles son nuestros enemigos internos. Nuestros enemigos externos nos hacen ver nuestras debilidades, nos hacen ver sobre todo los velos en los que estábamos ocultos. Por lo tanto, de cierta manera, hay que darles pues una bendición, hay que bendecirlos por esta situación, porque nos están haciendo confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Y pues con estos miedos y nuestras debilidades nos indican qué es lo que debemos fortalecer. Si no fuera por eso, no nos daríamos cuenta de absolutamente nada. Este shock nos conecta con nuestro auténtico yo, con nuestro auténtico ser, y si no fuera por esos shocks, no veríamos quiénes somos en realidad, ¿no? A mí, de alguna forma, les comparto que he vivido diferentes pérdidas, he perdido bastantes familiares, he tenido pérdidas económicas,
también alguna vez tuve pérdidas de salud, emocionales, y todas estas pérdidas me han hecho darme cuenta de que yo me construía, ¿no? De alguna forma sobre las demás personas. Cuando falleció mi madre, cuando falleció mi tía, cuando terminó una relación afectiva que tuve en el pasado, de pronto me quedé así en el vacío, ¿no? Decía, bueno, ¿quién soy yo? Me di cuenta que me estaba definiendo a través de las otras personas, estaba viviendo una fantasía sobre otras personas, y era una situación bastante extraña, ¿no? Porque de pronto dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta realmente? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué me pasa, no? También otra situación, una situación de negligencia médica me hizo perder la cordura, y de pronto abría los ojos y no reconocía algunas cosas, y yo decía, bueno, extraño. Había un observador que detrás de todos esos eventos, de todos esos fenómenos, que veía, bueno, ¿qué pasa, no? No podía reconocer las formas por esta situación que viví, ¿no? Un medicamento que me estaba haciendo daño. Entonces dije, qué raro. Y de cierta forma también pues llegué a ver que a través de las pérdidas, que yo no soy pues ni el dinero, ¿no? Yo soy mucho más que eso. Yo soy algo pues más divino, que va mucho más allá de la carne, los huesos. Aunque suene extraño, y les voy a explicar por qué, todo tiene un fundamento racional, no es fanático ni dogmático. Y bueno, aquí es donde ya entramos con el tema del arquetipo de la máscara, que tiene mucho que ver con la torre, ¿no? La máscara vendría a representar también un poco la torre. ¿Por qué? Porque son los personajes que nos vamos creando para poder sobrevivir en la colectividad, para poder adaptarse a la colectividad o a la tribu, como decía Freud. Y bueno, estos personajes, este arquetipo que se le conoce como la máscara o la persona, también las conocen en la mercadotecnia como el normal guy. Bueno, este arquetipo aparece en sueños, en el aspecto de ropaje, ¿no? Uniformes, máscaras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros tenemos un ego, el ego natural para poder estar con otras personas, para poder dialogar con otras personas, y tenemos de alguna forma esta máscara, pues porque pues así no lo veo la genética. El ego no es el sentirte muy, porque la gente cree que el ego es sentirse muy, o sentirte el peor, ¿no? El de los personajes que hay en el mundo de personas. El ego es una construcción falsa de ti mismo, o es más, ni siquiera eso es el ego, ¿no? El ego es, pues sí, es una construcción falsa de ti mismo. A lo que voy es que hay otra parte en la que no hemos hablado, que es el pseudoego, ¿no? El pseudoego es normal, el ego es normal, el pseudoego es lo que ya está de alguna forma estereotipándonos, es el mundo de los estereotipos, es este arquetipo es el que carga todos estas fantasías sociales en las que vivimos, ¿no? Entonces ahí es donde el estereotipo del médico, del abogado, del juez, del profesor, del científico, hace que te claves en una sola cosa, cuando en realidad somos seres que no solamente nos gusta lo que estudiamos, ¿no? Nos gustan pues diferentes cosas. O sea, a un abogado le puede gustar el arte, a un científico también le puede gustar el derecho. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, además de la ciencia y la biología y la ciencia en general, la divulgación de la ciencia. Me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la filosofía política, me gusta mucho el marketing. Hay muchas facetas, por lo que no me puedo yo definir sobre una sola faceta. Entonces no podemos definirnos
por el uniforme que nos ponemos, aunque puede llegar a ser muy poderosa esa sensación, también es una fantasía. Si te vistes de monjecito, también puede llegar a ser una fantasía, puede ser parte del propio ego. Es más que es muy sutil la máscara. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Te crees tanto el personaje que vienes a caer en un desequilibrio. ¿Cuántos políticos insolentes no hemos conocido? ¿Cuántos personajes desafortunadamente prepotentes hemos conocido porque creen que valen más que la población cuando están hechos de lo mismo, ¿no? Se creen dentro de un estatus, cuando pues en realidad pues muchas veces nomás tienen la primaria, ¿no? Ya lo podemos ver con algunos de nuestros diputados, de nuestros flamantes diputados, nuestra queridísima Carmen Salinas, ¿no? Entonces, la insolencia, el estar a la defensiva, el estar a la defensiva es otra situación de la situación de encarnarnos en nuestro personaje, ¿no? Porque yo, que soy un personaje tan prominente, tengo 2 doctorados honoris causa, viajé a Timbuktu y hice un postdoctorado en no sé qué. No, bueno, de alguna forma te va a dar una sensación de orfandad porque vas a sentir que toda la gente es tonta y que nadie te llega a los zapatos, pero en realidad somos limitados, ¿no? O sea, estamos limitados a ciertos conocimientos, estamos limitados a cierto años de vida, por el dinero y por los genes, por la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nos dé una sensación de orfandad y de soledad y de, no, yo como me siento Juan Camaney, entonces aléjense, chusma. No se trata de eso, ¿no? Dar una sensación de soledad extrema y una sensación de asfixia tremenda. Yo pasé por todas esas situaciones realmente. Yo a veces creía que para que me quisieran mucho no tenía que ser un personaje o tenía que tener ciertas cosas. Y pues uno se vuelve insolente y tonto, ¿no? Hay momentos de la vida en que, bueno, por lo menos yo, no sé ustedes si les parezca conocido, todos hemos pasado por esa situación de prepotencia y yo me siento arrepentido y veo mi pasado y dije, ay, qué estúpido fui. Pero bueno, precisamente este pseudoego también aparece en sueños, y como aparece en sueños a través de un uniforme muy muy condecorado, o cuando tienes una piel muy gruesa y dura, es la representación de ese pseudoego. Su opuesto, es decir, ya el pseudoego en el que te sientes el más tonto de los tontos, puede ser cuando estás vestido en harapos y apestas, o cuando eres una ostra sin concha, o bueno, te sueñas como con un traje transparente cuando sientes culpa y vergüenza por todo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo actúa, ¿no?, este arquetipo de la máscara. Pero bueno, hay algo más allá de este arquetipo. Y les había platicado yo en el arcano anterior sobre los complejos autónomos en el arcano del diablo. Estos complejos autónomos son unidades de pensamiento soberanos, es decir, tienen completamente su propia autonomía. Son los pequeños yoes de los que nos habla el maestro Gurdjieff, que nos hacen ser seres completamente mecánicos. Son yoes que parecen que nos hablan desde diferentes partes, y a un yo le puede gustar una cosa, pero a otro yo le puede gustar otra, ¿no? Es decir, también estamos hablando de gustos y emociones. Cada yo te puede decir, a mí me gusta, dependiendo de las circunstancias en las que tú estés, a mí me gusta comer rosquillas, ¿no? Y en otras circunstancias no te gusta comer rosquillas, ¿no? Y de alguna forma estos yoes nos vuelven mecánicos. O una parte dice, no, es que no comas eso porque te vas a poner más gordo, ¿no? Y hay otra parte que te dice, no, sí, cómetelo, está muy bueno, ¿no? Son diferentes centros de los que nos habla Gurdjieff en su libro de los relatos de Belcebú.
Y en este libro nos habla de 3 centros, que son básicamente el centro motor, el cuerpo, el centro intelectual, el intelecto, la mente, y el pensamiento, y el centro emocional, ¿no? Entonces son diferentes centros con los que nos tenemos que estar peleando, pues, para poder decidirnos. Pero hay más allá de estos centros que nos poseen. La pregunta es, realmente, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos podido controlar una emoción? Donde una parte dice una cosa y otra parte dice otra. A veces podemos sentir mucho miedo, podemos ser muy racionales y no poder accionar, porque realmente hay algo que nos está controlando. Ahí es donde les pregunto, ¿qué tan mecánico eres tú? Yo también soy un ser mecánico, no me puedo sentir exento por estarles platicando esto. Entonces, pues aquí es donde nos tenemos que plantear qué es la moral, ¿no? ¿Qué es lo moral? Porque realmente muchas veces nuestra moralidad y somos tan buenas personas, en realidad tiene que ver con satisfacer nuestras necesidades, sí o no, de placer o evitar el dolor. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿qué tan morales somos? Estamos cayendo todo el tiempo en la mecanicidad de las satisfacciones de necesidades auténticas y también de necesidades ficticias. Y es decir, somos seres mecánicos en todo, en absolutamente todo. O sea, estamos limitados a nuestros genes, estamos limitados a las relaciones que tenemos, estamos limitados por nuestras creencias, estamos limitados hasta incluso por la sugestión de la publicidad, estamos limitados por los planetas o por los astros incluso, ¿no? Es decir, suena muy extraño lo que les estoy diciendo, pero también hay otra cosa que aprendí en biología, y de lo que aprendí en biología es que astros como el Sol o la Luna simple y sencillamente hacen que emerjan las cacerolitas del mar. Son unos crustáceos que se reproducen a la luz de la luna llena. También se reproducen a la luz de la luna llena los corales, que segregan sus pólipos, y algunas esponjas de mar, ¿no? Entonces, bueno, si la luna llega a influir en los ciclos reproductivos, si la luna llega a influir en los ciclos menstruales y el sol en los ciclos masculinos, digo, ¿por qué no pensar que también estamos conectados a la influencia de otros planetas? Entonces todo el tiempo estamos conectados a diferentes influencias. Somos seres absoluta y totalmente mecánicos dentro de este velo de Isis. Y nuestra moral pues depende básicamente de la satisfacción de nuestras necesidades. Vamos a ser realmente morales cuando nos libremos completamente de esta mecanicidad que nosotros tenemos. Entonces, mucha de la activación de estos yoes, como les decía, tiene que ver con la publicidad, ¿no? Ideas y significados que van activándolos poco a poco. Entonces, pues, estos factores, pues, son los que nos van a limitar, ¿no? Hasta la nutrición, el deber, el honor, el prestigio, en fin. Entonces, por ejemplo, en el caso del deber, ¿no? La gente se siente muy moral porque cumplió con su deber, aunque sea un soberano político corrupto que no sirve para nada, ¿no? Pero cumplió con su deber, ¿no? O hizo como que cumplió con su deber y no hizo nada más que tonterías, ¿no? Pero cumplió con su deber y se creen que poseen la bondad y esa moralidad es un mérito a su bondad, cuando pues defienden delincuentes, ¿no? Mucho abogado hasta defiende delincuentes y se justifica muy moralmente porque es que pues mi socio, el cliente tiene derecho a la defensa. No, lo que quieren es dinero. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades de prestigio y de lana y de todo, ¿no? Digo, en realidad el que cumplas con tu deber no te hace buena gente si estás defendiendo lo indefendible, ¿no?
En fin, el detalle es cómo romper estos hábitos de pensamiento, cómo romper con esa mecanicidad a la que estamos amarrando, amarrados. La libertad tiene mucho que ver con romper con esa mecanicidad. ¿Y qué es la libertad? La libertad no es tener dinero, como te han hecho creer. La libertad no es tener la capacidad de movimiento, porque hasta cierto punto también estamos limitados a nuestro cuerpo. La libertad, en realidad la libertad es ni siquiera a veces hasta de pensamiento, ¿no? La libertad es la voluntad de hacer y deshacer. ¿Y cómo vas a encontrar esa voluntad? Si estás dependiendo del placer y del dolor y de los astros y de tu genética y de las personas de tu alrededor y de tu prestigio y de tus falsos yoes, ¿cómo puedes tener auténtica voluntad? Eres un ser completamente ingobernable. Tenemos que admitir que tenemos ciertos momentos de ingobernabilidad. Entonces, ¿cómo romper con esos hábitos y de las influencias indeseables externas? Existen dos influencias en las que tenemos que romper, son las externas, es decir, una liberación mayor y una menor. La liberación menor tiene que ver con lo externo, la liberación mayor tiene que ver con nosotros mismos, con la vanidad. Bien dicen en la Biblia, la vanidad es todo, es vanidad. Hay que romper con la vanidad y el amor propio, que es muy difícil y tiene mucho que ver con este pseudoego. Y lo que creemos que es voluntad, pues, tiene que ver con deseos de sexo, poder, prestigio, dinero, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el placer y el dolor. Entonces, hay que liberarnos de estos yoes. Pero antes que nada, hay que conocer la naturaleza exacta de estos yoes en general. Y aquí es donde ya voy a entrar al tema de qué tienen que ver los yoes de Gurdjieff con los complejos autónomos, qué tienen que ver con los arquetipos, que suenan muy de flojera, ¿no? Esas palabrejas. Pero bueno, básicamente los yoes falsos se forman de la siguiente forma. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta de que sin los arquetipos no entenderíamos el mundo, nuestras funciones psíquicas se caerían por completo, no podríamos reconocerlo enfrente. Ya que, por ejemplo, la idea de la pareja tiene que ver con un arquetipo, con nuestra parte femenina proyectada en una mujer. La parte de papá, ¿no? Tiene en realidad que ver con nuestro papá interno. En realidad tenemos un papá interno y que ya viene programado por los genes. Y ese papá interno nos va a ayudar a que queramos ese papá que está en nuestras vidas. O es ese arquetipo el que va a hacer ver como a tu padre, pues a un personaje que pueda ser tu tío, que pueda ser tu abuelo, que pueda ser alguien que te está apadrinando de cierta forma. Ese arquetipo es el que tiene mucho que ver. Somos como los pollitos. En realidad somos como los pollitos, ¿no? Los pollitos, cuando ven, lo primero que ven, creen que es su mamá. Nosotros somos iguales. Nada más que esa fuerza es bastante potente. ¿Por qué es tan potente? Porque los arquetipos son una imagen, una abstracción presente en nosotros mismos con una carga afectiva. ¿A poco no? Ese personaje interno lo llegan a querer cuando se proyecta en lo externo, ¿no? Ese papá, esa madre, esa mujer de la que se enamoraron, pues tienden a tener un carácter afectivo, ¿no? Entonces, si no tuviéramos estos yoes, pues nos paralizarían. Por ejemplo, todos los roles sociales, de alguna forma, en las hormiguitas o en las abejas, pues tienen que ver con esos arquetipos, ¿no? Esas imágenes internas. Por eso se mueven, por eso se agrupan, y pues no habría de alguna forma pues vida. Y tiene que ver con el inconsciente colectivo.
estos arquetipos son información que hemos ido heredando desde generaciones atrás. Incluso hemos heredado las problemáticas humanas de muchos años atrás. Entonces, ¿qué tienen que ver los yoes? Bueno, estas asociaciones psíquicas, que también se les conoce como complejos autónomos, giran en torno a estos arquetipos. Haz de cuenta que el arquetipo es el sol y los planetas son esos yoes, nada más que son yoes falsos. ¿Por qué? Porque son asociaciones mentales que tienen efectos emocionales, porque tienen que ver con un arquetipo. Si tu papá te dijo que eras tonto cuando eras chiquito, tú creces con el trauma de que eras tonto, y es tan poderoso esa influencia de ese arquetipo que te puede llegar a afectar constantemente, ¿no? Les voy a platicar. Tú tienes que ser contador, tú tienes que ser administrador de empresas, tú tienes que ser abogado, el médico para ganar dinero. Y realmente son situaciones que te simbran, ¿no? Dicen, te vas a morir de hambre si no estudias tal cosa. Te simbran y te llegan a paralizar. ¿Por qué? Porque son situaciones que están asociadas a estos arquetipos paternos o maternos. ¿Y qué pasa, no? Creces con el trauma y realmente esa situación te imposibilita moverte, ¿no? Y te vuelve mecánico y terminas estudiando algo que no te gustaba, terminas casándote con la mujer que le hubiera gustado a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, terminas viendo a través de los ojos de esos personajes que representaron o que tuvieron que ver con esa programación interna conocida como arquetipo, y te pueden llegar a traumar por completo. Y ahí nacen los yoes, de ahí nacen estas situaciones que te paralizan, esos gustos que en realidad igual no tienen nada que ver con nosotros, así nacen. Entonces realmente pregúntate, y bueno, ¿qué yo estar hablando, no? Cuando te gusta algo o cuando sientes algo, ¿realmente eres tú quien está sintiendo eso? ¿O es uno de tus yoes, de esos complejos autónomos independientes? Te vas a dar cuenta que son soberanos y autónomos por completo, ¿no? Entonces, aquí es donde ya viene la idea, ¿no? De los espíritus malignos, de las posesiones demoníacas, de estos yoes precisamente. Y entonces, incluso tiene mucho que ver con las enfermedades esquizofrénicas, ¿no? Muchos esquizofrénicos, cuando ven es una enfermedad muy introvertida, muy de adentro, muy del alma, ven estos personajes que en realidad son proyecciones que tienen que ver con esos arquetipos internos, ¿no? Y se llegan a simbolizar en figuras, en símbolos, en personajes que no existen, ¿no? O que sí existen, pero existen realmente en su estado anímico, en su alma, en su ser interno. Entonces es un efecto realmente perturbador de asociaciones mentales que van a generar una cantidad de asociaciones emocionales, ya que hemos de recordar que el arquetipo tiene la gran característica de ser una imagen mental que hemos heredado, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, y que va por lo tanto a tener un poder sobre las manifestaciones emocionales tremendo. Son el suelo nutricio de todos estos yoes o de todos estos complejos. Ahora, estos personajes son importantes, como les digo, estos arquetipos son importantes, pero es importante también tratar de reconocer dentro de esta situación estos yoes falsos que se van formando en torno al arquetipo, ¿no? Por el complejo paterno, el complejo materno, los que nos habla Jung, etcétera, etcétera. Entonces, estos tienden a funcionar, como les decía, como magnetos, atraer yoes, y estos yoes más yoes, haciéndolos proliferar como si fueran tremendos cánceres que son completamente autónomos. Y de pronto te encuentras funcionando con dos personalidades diferentes, y no eres un auténtico ser, eres el abogado, eres el juez, eres X personaje,
Incluso hay gente que se vuelve loca, que tiene múltiples personalidades precisamente por creer estos yoes, y realmente tienen su propia autonomía y su propia vida. Y de repente dices, ay, y dentro de este cuerpo, ¿cuál es el yo real, no? ¿Cuál es ese yo real? Es el sí mismo. Tiene que ver con el self. ¿A qué venimos? A darnos cuenta de esto. Entonces, este rayo, el rayo de Thor, ¿no? El rayo de Zeus, o Thor, que fue mandado por Odín, pues va a destruir todas estas ideas a través de un fuerte shock emocional. Por ejemplo, cuando estás en una situación abrumadora, en un país que desconoces, en un sitio que desconoces, te puedes dar cuenta un poco de del observador, ¿no? Una situación de terror, de enfermedad, te puedes dar cuenta de ese observador interno. La gran pregunta del siglo es: ¿cómo demonios puedo darme cuenta de quién soy yo en realidad? Si es mi yo o no soy yo. Hay un ejercicio muy interesante que hacía Gurudev, que es el ejercicio del stop, en donde están haciendo cualquier actividad y de pronto stop, ¿no? Y en esos momentos tenían que ponerse a analizar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y en esos momentos ver, pues, si no se están dejando llevar por la mecanicidad de un pensamiento, por la mecanicidad de un trabajo, y recordarse en esos momentos a sí mismos, que es muy difícil recordarse a sí mismo. Por eso la atención plena, el mindfulness, suena medio jocoso, la meditación profunda, ayuda a condicionarte para empezar a ver el observador real, ¿no? El auténtico yo. Una vez que conozcas el auténtico yo, vas a poder comprender a los demás realmente, y te vas a dar cuenta que todos están metidos en un mundo de fantasías e ilusiones, ¿no? Y que sufren realmente por estos yoes autónomos, y que tienen una ingobernabilidad completa con estos yoes autónomos. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, Jung hablaba del alcohol como un espíritu contra espíritu, ¿no? Es un demonio contra el espíritu del self, o sea, del sí mismo, con el yo real, literal. Hay algo que tiene que ser más poderoso, el self, para no resistir a las fuerzas del demonio, del alcohol, ¿no? Entonces, pues, hay que hacernos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Pero ya sabemos cómo, a través del show, hablando con la función trascendental, con el de la guarda, que va a ser representada por diferentes motivos. Si eres budista, por el Buda; si eres cristiano, por el Cristo; y si eres judío, por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Si eres hindú, por Ganesh o Ganesha, no sé cómo se llama. Entonces, esa función trascendental ahí está, ¿no? Para que hables contigo mismo a través de la dialéctica, que ya lo había explicado que es. Mis queridos amigos, ahora sí, esperemos haberles hecho una buena exposición, ya que estos nodos arquetípicos nos hacen entender de dónde vienen estas múltiples personalidades y parte de nuestra mecanicidad. Espero que hayan comprendido lo que son estos centros. Con muchísimo gusto yo les puedo aclarar esta información. Métanse a la página, que es www.marcasconarquetipos.com. Métanse también a y aquí viene mi gato. Métanse a la página de Facebook, Estudio de Símbolos y Arquetipos. Métanse a el grupo de Símbolos y Arquetipos Estudios, un grupo de Facebook. Y bueno, también estoy publicando sobre el tema de lo que son marcas con arquetipos. Últimamente no puedo dar la tarea de hablar de marcas con arquetipos, en torno a arquetipos, pero sí me ha dado la tarea de hablar del estudio de los símbolos y de los arquetipos. Y bueno, ya hablaré de la relación que hay entre el símbolo y el arquetipo más adelante. Pero bueno, no me crean nada, consulten los libros. Hay bibliografías que les pongo en el artículo que escribí sobre el arcano de la torre, entre ellas El Cuarto Camino de Ouspensky, que ya nos habla de otro centro, ¿no? Que es el intuitivo.
complejo arquetipo y símbolo. Es otro libro que les recomiendo muchísimo. Les recomiendo también que se metan a leer a Sally Nichols. Y bueno, en fin, hay otras publicaciones también que tengo dentro del sitio web de otros arcanos, pues para que aclaren un poquito más en torno a esto, ¿no? Ahora sí que les deseo que estén muy bien y que su ser los guíe, su auténtico ser los guíe por un buen camino, su auténtica voluntad les sea dada y rompan con el velo de Isis. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas o buenas noches.